La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría, que trae a la luz historias que han moldeado la vida de los cristianos a lo largo de los siglos. Uno de esos relatos profundamente significativos es el episodio de la incredulidad de Tomás, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 24 al 30. Este mensaje no es solo una narrativa histórica, sino una rica fuente de enseñanzas espirituales y lecciones sobre la fe, la duda y la presencia divina. A través de este pasaje, somos invitados a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, la importancia del testimonio y el poder transformador de un encuentro personal con el Cristo resucitado. El pasaje dice: uno de los 12, Tomás, llamado Dídimo, no estaba con los discípulos cuando Jesús apareció. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero él les dijo: «Si no veo las marcas de los clavos en sus manos, no pongo mi dedo donde estaban los clavos y no pongo mi mano en su costado, no creeré». Una semana más tarde, sus discípulos estaban otra vez allí y Tomás con ellos. A pesar de que las puertas estaban cerradas, Jesús entró, se puso en medio de ellos y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Pon tu dedo aquí, mira mis manos. Extiende tu mano y ponla en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente». Tomás le dijo: «Señor mío y Dios mío». Entonces Jesús le dijo: «Porque me has visto, ¿has creído? Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Jesús realizó muchos otros milagros en presencia de sus discípulos que no están registrados en este libro. El contexto de este episodio se da después de la resurrección de Jesús, un evento que sacudió al mundo de manera definitiva. Sus discípulos, aún confundidos e inseguros después de la crucifixión, fueron sorprendidos por la noticia de que el Maestro estaba vivo. Mientras que la mayoría de los discípulos tuvo la oportunidad de ver al Señor resucitado poco después del evento, Tomás no estaba presente en la primera aparición. Su escepticismo y la posterior confirmación de su fe sirven como un recordatorio eterno para todos nosotros sobre la naturaleza de la creencia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Este texto es, por lo tanto, una exploración profunda de este pasaje, dividido en varias partes que ayudarán a comprender y aplicar esta lección en la vida diaria de los cristianos. A lo largo de este estudio, profundizaremos en la historia, analizaremos el contexto bíblico, reflexionaremos sobre las implicaciones espirituales y extraeremos lecciones prácticas para nuestra jornada de fe. Para comprender plenamente lo que le sucedió a Tomás, es esencial regresar a los acontecimientos que precedieron a este momento crucial. Después de la crucifixión, los discípulos de Jesús estaban profundamente conmovidos. Su muerte en la cruz fue un golpe devastador para aquellos que habían puesto todas sus esperanzas en él como el Mesías prometido. Se encontraban en un estado de desesperación y confusión, tratando de procesar el hecho de que aquel en quien creían como el Salvador había sido asesinado de manera tan brutal. Sin embargo, la resurrección cambió todo. En la mañana del tercer día, algunas mujeres, incluyendo a María Magdalena, fueron a la tumba de Jesús y la encontraron vacía. Ellas fueron las primeras en presenciar al Cristo resucitado y llevaron esta noticia a los discípulos, quienes inicialmente estaban escépticos. Posteriormente, Jesús apareció a algunos de sus discípulos, confirmando que estaba vivo. Pero Tomás, uno de los 12 apóstoles, no estaba presente cuando Jesús apareció por primera vez. Cuando los otros discípulos compartieron con él que habían visto al Señor, Tomás expresó una duda que resonaría a lo largo de los tiempos. Dijo: «Si no veo la señal de los clavos en sus manos, y no pongo mi dedo en la señal de los clavos, y no pongo mi mano en su costado, de ninguna manera creeré». Juan capítulo 20, versículo 25. Este comentario refleja un deseo humano de pruebas tangibles, algo que muchos de nosotros podemos entender. Tomás quería una confirmación física, algo que pudiera ver y tocar para creer plenamente. 8 días después, Jesús nuevamente se aparece a los discípulos, y esta vez Tomás estaba con ellos. Jesús, sabiendo la duda de Tomás, se dirige a él y le ofrece la oportunidad de tocar sus heridas. Esta es la respuesta amorosa y misericordiosa de Cristo a un seguidor en duda. Tomás, al ver a Jesús y darse cuenta de la realidad de su resurrección, exclamó: «Señor mío y Dios mío». Juan capítulo 20, versículo 28, una de las declaraciones más poderosas de fe en todo el Nuevo Testamento. Jesús entonces pronunció una bendición que resonaría a través de los tiempos: «Porque me has visto, has creído».
Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Juan capítulo 20, versículo 29. Esta declaración es un aliento para todos los creyentes que, a lo largo de los siglos, seguirían a Jesús sin haber visto sus heridas o su forma física resucitada. Jesús estaba señalando una fe que trasciende lo que se ve y toca el corazón de la relación con Dios. Para comprender completamente el impacto de este pasaje, necesitamos explorar el contexto en el que fue escrito y el significado histórico detrás de él. El Evangelio de Juan es único entre los evangelios canónicos, ofreciendo una perspectiva teológica más profunda y contemplativa sobre la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Mientras que los otros evangelios se centran más en los eventos históricos y en la narrativa cronológica, Juan enfatiza el significado espiritual de estos eventos, abordando cuestiones como la divinidad de Cristo y la naturaleza de la fe. En el momento en que Juan escribió este evangelio, los primeros cristianos ya estaban enfrentando persecuciones y desafíos significativos. La necesidad de reafirmar la fe en Cristo resucitado era crítica, especialmente para aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver a Jesús en carne y hueso. La historia de Tomás, por lo tanto, sirve como un recordatorio poderoso para estos primeros creyentes, y para todos los cristianos subsiguientes, de que la fe en Cristo no depende de pruebas físicas, sino de una profunda confianza en la verdad de la resurrección. Tomás, también conocido como Dídimo, era uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Se menciona en varios pasajes de los Evangelios, pero es en este pasaje de Juan donde su personalidad y sus luchas internas son más reveladas. A lo largo de la historia cristiana, Tomás ha sido frecuentemente considerado como Tomás, el incrédulo, una referencia a su vacilación en creer sin ver. Sin embargo, esa designación puede ser injusta y superficial, ya que la experiencia de Tomás es, en realidad, una representación de una jornada de fe que muchos atraviesan, el movimiento de la duda a la certeza, de la incredulidad a la adoración. La tradición cristiana afirma que después de la ascensión de Jesús, Tomás viajó al este, llegando eventualmente a la India, donde estableció comunidades cristianas y murió como mártir. La experiencia transformadora de Tomás con el Cristo resucitado moldeó el resto de su vida, convirtiéndolo en un testimonio viviente del poder de Jesús para cambiar corazones y vidas. El relato de la incredulidad de Tomás es más que una simple historia. Es una rica fuente de reflexiones espirituales que nos desafían a examinar nuestra propia fe. En este punto, es importante considerar las varias lecciones que podemos aprender de este episodio. La fe es el fundamento de la vida cristiana. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, se nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La experiencia de Tomás destaca la lucha común entre la fe y la necesidad de evidencias tangibles. Quería ver y tocar antes de creer. Esta actitud es comprensible, ya que vivimos en un mundo donde la visión a menudo se asocia con la verdad. Sin embargo, Jesús enseña que la verdadera fe va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. La fe cristiana es una confianza en Dios, que trasciende lo que es físico y visible. Es creer en las promesas de Dios incluso cuando no podemos ver la realización inmediata de esas promesas. Cuando Jesús dijo, «Bienaventurados los que no vieron y creyeron», nos estaba llamando a una fe que se construye en la confianza y la relación con Dios, y no solo en pruebas visibles. Jesús no rechazó a Tomás por su incredulidad. Al contrario, vino al encuentro de Tomás, ofreciéndole exactamente lo que necesitaba para creer. Esta es una demostración clara de la compasión de Cristo por aquellos que luchan con la duda. Todos nosotros, en algún momento, podemos enfrentar dudas en nuestro camino de fe. El ejemplo de Tomás nos muestra que no debemos temer llevar nuestras dudas a Jesús. Él está dispuesto a encontrarnos donde estamos y guiarnos hacia una fe más profunda. La respuesta de Jesús a Tomás también refleja la paciencia y el entendimiento de Dios hacia la debilidad humana. En lugar de reprender a Tomás, Jesús lo invita a tocar sus heridas, ofreciendo la prueba que Tomás tanto deseaba. Este gesto es una expresión de la misericordia de Dios, que entiende nuestras limitaciones y está dispuesto a ayudarnos a superarlas. El testimonio de los otros discípulos fue fundamental para el eventual encuentro de Tomás con Jesús. Compartieron con él lo que habían visto, y, aunque Tomás inicialmente no creyó, fue su testimonio lo que lo preparó para el encuentro con el Cristo resucitado. Este aspecto destaca la importancia del testimonio en la vida cristiana. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a compartir nuestras experiencias y la verdad del Evangelio con los demás,
sabiendo que nuestro testimonio puede ser la semilla que lleve a alguien a un encuentro personal con Jesús. Cuando Tomás finalmente vio y tocó a Jesús, su respuesta fue una de las confesiones de fe más poderosas en el Nuevo Testamento: Señor mío y Dios mío. Esta declaración es una afirmación tanto de la humanidad como de la divinidad de Jesús. Tomás reconoció que Jesús no era solo su maestro, sino también su Dios. Esta es una declaración que todo cristiano debe hacer en algún momento de su vida, reconociendo la totalidad de la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, digno de adoración y total devoción. Esta bienaventuranza pronunciada por Jesús es una bendición para todos los creyentes a lo largo de los siglos que han aceptado la verdad del Evangelio sin haber visto a Jesús personalmente. Esta es la esencia de la fe cristiana: creer en Cristo y en sus promesas sin necesidad de pruebas visuales. Esta fe es lo que sostiene a los creyentes en medio de dificultades, incertidumbres y persecuciones. Es una fe que confía plenamente en la palabra de Dios y en la obra del Espíritu Santo. Ahora que hemos explorado el contexto histórico y espiritual de este pasaje, es esencial traer estas lecciones a la vida cotidiana. Como cristianos, estamos llamados a vivir por fe, y el ejemplo de Tomás nos ofrece varias aplicaciones prácticas. Todos enfrentamos dudas en algún momento de nuestro caminar cristiano. Estas dudas pueden surgir en momentos de crisis, sufrimiento o incertidumbre. La historia de Tomás nos enseña que estas dudas no deben ser ignoradas o reprimidas. En lugar de eso, debemos llevarlas ante Dios en oración, buscando sus respuestas y dirección. Dios no nos rechaza por nuestras dudas. Él nos invita a buscarlo sinceramente, y en su misericordia, nos ayuda a superar nuestras incertidumbres. Vivimos en una era en la que la ciencia y la tecnología nos condicionan a creer solo en lo que se puede medir y probar. Sin embargo, la fe cristiana nos llama a confiar en Dios y en sus promesas, incluso cuando no podemos ver las evidencias inmediatas. Esto no significa que la fe sea irracional, sino que se basa en una confianza más profunda en Dios, en su palabra y en su carácter. Esta fe nos capacita para perseverar en medio de las dificultades y confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias son adversas. El testimonio de los otros discípulos fue vital para el camino de fe de Tomás. De la misma manera, nuestro testimonio puede ser una herramienta poderosa para ayudar a otros a encontrar la fe en Cristo. Debemos estar listos para compartir nuestras experiencias y la verdad del Evangelio con aquellos a nuestro alrededor, sabiendo que Dios puede usar nuestro testimonio para tocar y transformar vidas. La declaración de Tomás es un recordatorio de que nuestra fe en Jesús debe ir más allá de un simple reconocimiento intelectual. Debemos confesarlo como nuestro Señor y Dios, comprometiéndonos a seguirlo y a vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Esto significa permitir que Jesús tenga autoridad sobre todas las áreas de nuestras vidas, sometiendo nuestros planes, deseos y voluntades a su voluntad soberana. La resurrección de Jesús es el fundamento de la esperanza cristiana. Así como Tomás encontró la certeza de su fe al ver al Cristo resucitado, también estamos llamados a vivir con la certeza de que, porque Jesús resucitó, también nosotros resucitaremos. Esta esperanza debe moldear nuestra perspectiva sobre la vida, capacitándonos para enfrentar los desafíos con valentía y vivir con la expectativa de la vida eterna con Dios. El relato de Tomás es una invitación para que todos reflexionemos sobre la profundidad y calidad de nuestra fe. Nos desafía a confiar en Dios, incluso en las situaciones en las que las evidencias tangibles parecen faltar. La fe, tal como la enseñó Jesús, no es ciega, sino una confianza plena en Dios basada en quién es Él, en lo que ha hecho por nosotros y en lo que ha prometido hacer. Tomás fue transformado por su encuentro con el Cristo resucitado, pasando de incrédulo a ferviente seguidor de Jesús, dispuesto a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Su historia nos anima a llevar nuestras dudas a Dios, sabiendo que Él está dispuesto a encontrarnos donde estamos y a fortalecer nuestra fe. Que podamos, como Tomás, llegar a un punto en nuestro camino espiritual donde podamos declarar con convicción: Señor mío y Dios mío. Que nuestra fe no dependa de lo que podamos ver, sino que esté anclada en la confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios, que vive y reina por siempre. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos por tu infinita paciencia y misericordia en nuestras vidas. Fortalece nuestra fe, especialmente en los momentos de duda e incertidumbre. Ayúdanos a confiar en ti, incluso cuando no vemos todas las respuestas. Que siempre recordemos que tú estás presente en cada momento de nuestras vidas. Señor,
Danos la gracia de creer sin ver, de confiar sin vacilar y de seguirte con todo nuestro corazón. Que el ejemplo de Tomás nos inspire a buscar un encuentro más profundo contigo, reconociéndote como nuestro Señor y Dios. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Esta es una invitación para que todos encuentren en la Biblia las respuestas y el consuelo necesario para superar los momentos difíciles, fortaleciéndose en la fe y buscando la esperanza que solo Dios puede ofrecer. Los espero en el próximo mensaje, les pido que se suscriban al canal y que Dios los bendiga.